Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Mis queridos hermanos y hermanas. Estés acá hablando. Te quiero muchísimo. Tengo mucho respeto porque en estos tiempos difíciles, muchos de ustedes todavía han mantenido su buen corazón. Esto es encomiable. Los tiempos en su planeta son difíciles y la situación es fundamentalmente muy injusta, en todo tipo de formas. La injusticia que quiero discutir hoy es que muchos de ustedes están siendo tratados peor por la sociedad de lo que están tratando a otros. Por ejemplo, tratas a las personas con respeto, pero te llaman loco. O no limitas la libertad de los demás, pero tus propias libertades se están limitando. O escuchas más a los demás de lo que ellos te escuchan a ti. O ayudas a los demás más de lo que ellos te ayudan a ti. Algunos de ustedes se sienten frustrados por esto, o se sienten poco apreciados e invisibles. Y lo entiendo mucho. Muchos de ustedes son almas tan brillantes con dones tan asombrosos y corazones tan abiertos y amorosos, y sin embargo, pocas personas tratan de entenderlos, y mucho menos apreciarlos. En primer lugar, quiero decir que aquí en nuestra nave espacial, los vemos y los apreciamos mucho. Para nosotros, los trabajadores de la luz son como una antorcha en la oscuridad, y ustedes son muy vistos y muy apreciados. Muchos extraterrestres están observando la Tierra de cerca, y algunos de ustedes trabajadores de la luz son intergalácticamente famosos sin siquiera saberlo. Podría ser el trabajador de luz favorito de algún extraterrestre. Usted puede ser animado en cada paso de su camino por personas que recuerdan haber compartido vidas pasadas con usted. Del mismo modo, los ángeles en los reinos iluminados te aman mucho y también te vigilan muy de cerca, y probablemente llegará un momento en el futuro cuando los terrícolas regulares comenzarán a recurrir a ustedes para entender lo que está sucediendo, o para curarse, o simplemente para calentarse con su luz. Sobre todo, lo que quiero decir hoy es lo especial que es que muchos de ustedes estén tratando a las personas mejor de lo que otros los están tratando a ustedes. Esta es una clara indicación de que ustedes son hijos de la fuente, que son portadores de luz y que son uno de los que brillan en la oscuridad. Tú eres la luz. Los controladores oscuros piensan en los terrícolas como criaturas de respuesta a estímulos. Piensan en ustedes como seres que simplemente responderán de maneras completamente predecibles basadas en su entorno. Entonces, por ejemplo, piensan que si otros te tratan mal, entonces automáticamente comenzarás a tratar mal a los demás. Y para muchos terrícolas y para muchos otros seres, esto es cierto. Sin embargo, un buen número de terrícolas, de hecho, tratan a los demás mejor de lo que son tratados. Esas personas no solo están respondiendo inconscientemente, tienen una luz interior, y ustedes son fundamentales para traer luz al mundo. Ustedes son rompedores de cadenas de negatividad. Si la gente como tú no estuviera aquí, entonces todo se convertiría en un pozo de negatividad y egoísmo. Por supuesto que hay mucho de eso sucediendo, pero debido a su presencia, también hay una cantidad cada vez mayor de luz en su mundo. Aquellos de ustedes que tratan a los demás mejor de lo que la gente los trata a ustedes, para nosotros, ustedes son superhéroes. Y ustedes son fundamentales para traer luz al mundo. Ustedes son instrumentales en este proceso de liberación de la Tierra. Para ser claros, no estamos sugiriendo que dejes que otros te maltraten. Por supuesto, sigue siendo una buena idea establecer y defender sus límites, e ir a otro lugar si la gente no los respeta. Tampoco estamos sugiriendo que des tanto a los demás que te agotes. Nosotros, los pleyadianos, generalmente pensamos en los demás como ni más ni menos valiosos que nosotros mismos, lo que significa que cuidamos de otras personas, pero generalmente no en la medida en que nos daña a nosotros mismos. Además, no necesariamente necesitas hacer grandes cosas. Incluso una palabra amable o simplemente escuchar a alguien puede hacer una gran diferencia. Y si realmente solo quieres estar solo por un tiempo, eso también es completamente válido.
El canalizador pasó años poniendo su propia vida en orden y trabajando a través de su propio dolor. Durante estos años, no ayudó a nadie más que a sí mismo. Esta a veces puede ser la mejor opción, al menos a corto plazo. Enfrentar tu propio dolor interno y trabajar para poner tu vida en orden también puede ser un proceso muy difícil y valioso, y hacerlo también es muy valiente. Aún así, en este mensaje quiero felicitar a aquellos de ustedes que tratan a los demás mejor de lo que la gente los está tratando a ustedes. Para mí, ustedes son los superhéroes de la Tierra. Muchos extraterrestres están, de hecho, desconcertados por la resistencia y por la luz de los trabajadores de la luz de la Tierra, porque no pueden creer cuánto han sufrido algunos de ustedes y, sin embargo, todavía están de pie y sosteniendo la luz. Me quito el sombrero metafórico ante ti. Muchas gracias por su servicio. Nunca será olvidado. Estamos trabajando duro en segundo plano y se están haciendo progresos, pero simplemente hay mucha oscuridad que limpiar y muchos nudos que desatar. Además, en gran medida la pelota está en la cancha de los terrícolas, somos el apoyo. Ustedes, los trabajadores de la luz, son la caballería que está allí para salvar el día. Dicho esto, no necesitas arreglar todo sin ayuda. Incluso si no tienes la energía para asumir grandes proyectos y lo único que puedes hacer es tratar a los demás mejor de lo que ellos te están tratando a ti, entonces esta es una contribución fantástica y enorme desde nuestra perspectiva. ¿Estás rompiendo las cadenas de la negatividad? Los terrícolas se dirigen 100% a un futuro increíble. Si bien las cosas pueden ser difíciles a corto plazo, su futuro a mediano plazo es tan increíblemente brillante que no lo creería si se lo mostraran. A medio plazo, las cosas mejorarán de lo que puedes creer. Tu hermano estrella, Akan. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.